Bendito Rey de la Gloria. Padre, en esta hora, Señor, sujetamos todas las cosas al poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Y en esta hora, bendito Rey de la Gloria, cubrimos, Señor, su iglesia, Señor, con su sangre preciosa, Señor, de la cabeza, Señor, a los pies, Padre. Y deshacemos, Señor, toda obra del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo le pido, Padre, que en esta hora, Señor, toda oposición espiritual, todo aquello, Señor, que no proviene de usted, todo aquello, Señor, que el enemigo sé que levanta, Señor, Padre, día a día, Señor, para oponerse, Señor, a su obra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y por, Señor, en el mundo, Señor, por su palabra, Padre, sea deshecho, sea anulado, Dios, toda obra del enemigo, toda asignación espiritual, toda palabra maldiciente, todo aquello, Señor, que el enemigo levanta, Señor, en contra, Señor, de sus hijos, Señor, de quienes usted ama, Señor, sobre nosotros, Señor, los que le servimos, Señor, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, yo le pido que todo, Señor, hechicería, brujería, toda asignación de las tinieblas, todo lo que se levanta en contra de su iglesia, Padre, sea arrancado, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Cubrimos, Señor, los hogares, Señor, de nuestros hermanos, y le pido, Dios bendito, en esta hora, Señor, que con todos mis hermanos, Señor, que están pasando momentos, Señor, de aflicción, Señor, en momentos familiares, Señor, de dificultad, y los corazones, Señor, Padre, que están allí, Señor, delante de usted, Señor, en oración, Señor, y en clamor, por lo que, Señor, algunos están, Señor, viviendo. Señor, yo sé que usted, Señor, traerá paz, Señor, traerá gozo y responderá, Señor, a cada oración, a cada aflicción, Señor, porque usted es Dios fiel, Señor, y verdadero. Y en usted, Señor, podemos confiar, Señor, todos los días. Por eso, Padre, en esta hora, yo le pido, Señor, por todos nosotros, Señor, que su iglesia reciba, Señor, contentamiento, fe, gozo, Señor, y esperanza, Señor, por su palabra, aliento, Señor, y dirección, Señor, para que podamos, Señor, caminar seguros, Señor, por la dirección, Señor, que usted nos da a todos, Señor, quienes amamos la sana doctrina, a quienes amamos, Señor, su venida, a quienes, Señor, le amamos, Señor, a usted, y a quienes, Señor, hemos tenido, Señor, la bendición de poder, Señor, recibir en nuestros corazones y apartarnos, Señor, para vivir, Señor, conforme a su voluntad. Y le pido, Padre, en esta hora, que en el nombre de Jesús, Señor, usted sea derramando sobre este vaso de barro, Señor, Padre, su gloria, Señor, y su honra para honrarle y glorificarle, Señor, a usted. Y que sea usted, bendito Espíritu Santo, guiándome, Señor, en esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra, hermano, es bien conocida, ¿no? Y son dos versículos que lo encontramos en Mateo 7, 13 y 14. Y yo había hablado acerca de esto y quería poder profundizar acerca de lo que es el mensaje de las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la puerta estrecha. Quiero que vaya ahí a Mateo 7, 13 y 14 y pueda usted buscar ahí por la palabra del Señor y pueda buscar estos dos versículos que son palabras de Dios para nuestra vida. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la puerta estrecha. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sabe que yo no puedo no dejar de mencionar y de recordarme de aquel mensaje que el Señor le dio a nuestra hermana Maite, a la pequeñita Maite, y el Señor le mostraba a ella la revelación en un sueño acerca de esta palabra y mostrando aquellos dos caminos bien, bien claros y quiénes estaban detrás de estos dos caminos. Y ahí vamos a comentar acerca de lo que el Señor le mostró a ella. Es una hermana de nuestra iglesia, quienes le conocemos. Yo, 6 años me dice, me está soplando ahí. 6 añitos y cómo Dios se revela aún, porque Él tiene la intención y la determinación de que todos escuchen esto y comprendan acerca de lo que estas palabras del Señor significan. Bueno, yo tengo aquí algunas cosas escritas que voy a ir compartiendo. Dice, para poder comprender primero que nada, ¿qué es lo que dicen estos versículos? Lo primero que nosotros tenemos que ver, hermano,
lo que no dicen. ¿Por qué lo que no dicen? Porque hay muchos que están interesados en añadirle a esta palabra cosas que no dice. Dice claramente, ¿cierto?, que es una puerta estrecha, es un camino angosto. Uno lleva a la vida y el otro camino, el ancho y espacioso, lleva a la perdición. Pero Dios nos habla claramente. Sin embargo, algunos dicen, añaden a este camino angosto otras características. Con las personas que yo creo que obviamente que lo usan para asustar a las personas que estamos en este camino. Pero ellos dicen que es un camino difícil. El camino del Señor es difícil. Oh, muy difícil. Después vamos a ver por qué algunos pueden decir que el camino del Señor es difícil. Algunos dicen, no, el camino es en su vida. Siempre en su vida, que casi imposible de poder subir, porque obviamente en un camino en su vida, la fuerza de gravedad, ¿cierto?, siempre lo tira hacia abajo. Algunos dicen, no, es un camino lleno de espinas, es un camino lleno de sufrimiento, es un camino doloroso. E incluso algunos también han llegado a concluir que es injusto. Sí, hay muchas personas que dicen que es injusto. Y los que dicen que es injusto, ¿por qué dicen que es injusto? Porque desde la perspectiva del mundo, de la perspectiva de cómo el mundo mira el camino que es el camino que Dios ha puesto para nosotros, ellos lo ven como, ¿por qué dicen que es injusto? Porque es un camino de prohibiciones, donde la libertad de cada ser humano, dicen ellos, no debe ser coartada por nadie, y que cada uno tiene el derecho a ser feliz en la vida. Y aquellos que añaden todas estas cosas, ¿cierto?, al camino del Señor, que es un camino glorioso, es porque primeramente ellos están parados en el otro camino, en el camino ancho, el que lleva a la perdición. Entonces lo que nosotros tenemos que comprender es que el Señor habla solamente de dos características. Dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Después vamos a ver por qué el Señor dice que es estrecho, pero no es ni de sufrimiento, no es menos, por supuesto, va a ser injusto, ni lleno de piedra, ni ninguna de las cosas, ni de prohibiciones para los que amamos a Dios. A mí Dios no me prohíbe absolutamente nada, nada, sino que Dios nos ha puesto en un camino de gloria. Entonces, lo primero que tenemos que comprender, ¿quién dijo estas palabras? O sea, lo primero que tenemos que nosotros reflexionar acerca de quién dijo estas palabras. Estas palabras han sido dichas por Jesús en el Evangelio según San Mateo, que acabamos nosotros de leer. Y lo primero que nosotros debemos entender que Jesús no tiene puesto los ojos sobre este mundo. Cuando Jesús estaba en ese momento en la tierra, el cierto Señor estaba hablando acerca del momento espiritual que aún está, ¿cierto?, sobre esta tierra, y estaba hablando acerca de quién, diciendo, bueno, veamos el versículo Juan 14:30. Vamos a ver Juan 14:30. Vaya usted si quiere anotando. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Jesús está diciendo que hay un príncipe, ¿cierto?, sobre este mundo, y que sobre este mundo el Señor está diciendo, dice, si Él es el príncipe de este mundo, claramente el Señor está diciendo que Él no tiene nada que ver con el principado espiritual que este ser tiene, y que por supuesto que el mundo no ama a Dios, ni ama aquel camino virtuoso, y por una cosa simple, porque temporalmente, quiero ser muy categórico, temporalmente el mundo aún pertenece a este príncipe de tinieblas, este llamado Satanás Diablo, quien dicta por el momento las reglas para todos aquellos que aman el mundo, sus deleites, y todos aquellos encontrarán, por supuesto, las personas que están bajo esta potestad, bajo este camino ancho, dice, ellos encontrarán no una dificultad para caminar por el camino angosto, sino una imposibilidad. Es imposible aquellas personas, ¿cierto?, que están bajo la influencia de este principado. Y vemos, ¿cierto?, que en Efesios 2:2, quiero dejar bien escrituralmente esto, en Efesios 2:2,
Dice así, vamos a leer el versículo anterior, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo estuvimos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados? Cuando estuvimos en el camino ancho. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Se da cuenta que dice anduviste? ¿Cómo? Caminamos. Nosotros caminamos ese tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe con minúscula, por supuesto, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el versículo lo deja sumamente claro, porque es el príncipe, este mismo príncipe que Jesús, ¿cierto?, llama en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo que nada tiene en mí, y que el Señor no tiene nada que ver con él. Hay algunas doctrinas por ahí y evangelios, obviamente apóstatas, que enseñan que Jesús y que Satanás eran hermanos. Eso es imposible, porque solamente a su hijo, dice claramente, a ninguno de los ángeles, dice el Señor, llamó hijos, solamente a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Jesús no tiene sino en nosotros. Somos nosotros, por la sangre, por los méritos de Cristo, somos los verdaderos hermanos en la fe de nuestro Señor. Y la palabra lo dice claramente, porque nosotros dice, hemos sido engendrados no por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Pero al nivel de que ellos enseñan, eso no es cierto, porque él es el unigénito Hijo, no hay más. Y Jesús dice, no, yo no tengo nada que ver, porque ahí el que inventa la corriente, ¿cierto?, del mundo. Entonces, aquella corriente del mundo que está en este camino ancho, no es que a ellos se les dificulte caminar en el camino que vamos nosotros, sino que es imposible. Es imposible. O sea, el hecho de que usted y yo hoy pudiéramos caminar por este camino angosto es algo sobrenatural, porque nosotros estábamos, dice, en la Escritura dice, había una corriente de este mundo, una corriente fuerte, que usted mire el mundo como es arrastrado por esta corriente. Por eso dice que corriente, porque es una fuerza que arrastra a los seres humanos a que ellos vivan adorando el mundo, idolatrando el mundo, buscándolo del mundo, y por supuesto en todo aquello, como dice claramente la palabra, ¿cierto?, en un camino de perdición. Es un camino espacioso, y ese camino, por supuesto, que va a conceder, entre comillas, a todas las personas aquellas cosas que están en contra de Dios. O sea, si nosotros hoy día miramos, hermano, iglesia, amada, quienes escuchan este mensaje, o sea, querramos o no, hay una tremenda división. Y yo no estoy hablando ni de elecciones, por favor, ni de política, ninguna cosa, sino que yo estoy hablando del punto de vista del contexto espiritual. Desde el momento, ¿cierto?, de que este ser espiritual, este Satanás diablo, está ejerciendo, gracias a Dios, temporalmente, porque sabemos por la palabra de Dios que Dios recuperará lo que siempre ha sido suyo, recuperará la potestad absoluta sobre la tierra, no solamente como un reino espiritual, sino literalmente. Y eso ocurrirá al final de la última semana de las 70 semanas del libro de Daniel, donde ahí verdaderamente van a ocurrir cosas extraordinarias, como dice el Señor, que se terminará la maldad, la prevaricación, y además dice que reinará la justicia perdurable. Esa aquella justicia que yo anhelo poder ver sobre esta tierra. Entonces, pero por el momento el mundo está dividido. Hay una división muy fuerte en cuanto a lo espiritual. Y ahí es donde, es donde las personas comienzan a tener conflicto, cuando uno dice, bueno, no saben su camino, para dónde va y su vida, pero eso lo vamos a ver. Entonces decíamos que es imposible que ellos caminen por este camino glorioso. Las palabras de Jesús son claras, dice, para no mirar lo que está aquí abajo en la tierra, sino lo que está puesto por él en los cielos. En Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Las palabras de Jesús son claras. Él nos está hablando acerca de un camino que hoy día nos lleva a mirar hacia arriba, hacia los cielos. Nos lleva a pensar de una forma diferente. Nos lleva a vivir de una forma distinta. Nos lleva a nosotros a estar constantemente, tomar decisiones, pero decisiones que van en completa
y recíproca voluntad por los mandamientos del Señor para nuestra vida. Porque uno dice, bueno, yo quiero saber, pastor, verdaderamente si yo estoy caminando bien y correctamente por este camino que dice la palabra, por este camino, ¿cierto?, que es un camino estrecho. Perdón, el camino angosto. Bueno, la puerta es estrecha. Entonces vemos, ¿cierto?, claramente Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que el mundo tiene sus propios pensamientos, el mundo tiene su propia búsqueda. Y el resultado, dice, de Jehová, porque el pensamiento de Jehová es más alto que el cielo, que la tierra. Y los pensamientos, dice, que nuestros pensamientos. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y por las palabras del Señor nosotros tenemos, ¿cierto?, los pensamientos del Espíritu Santo nosotros para poder mirar este camino sublime. ¿Y qué resulta de todo esto, cierto?, en el mundo que nosotros estamos viviendo? Todo defensor de los derechos de disfrutar del mundo y todo lo que él representa, verdaderamente cada uno va a trazar su propio destino. Uno podría decir, cada uno sabe, allá ellos. Dice, los que crean que se les ha afectado en su derecho a vivir también pueden hacerlo como quieran, porque Dios también lo ha permitido. Los dos caminos están a la vista de toda la humanidad y cada ser humano sabrá y podrá decidir por dónde caminar. Dios no obliga a nadie a que vaya por este camino o por el otro, porque la salvación es personal. Dios advierte acerca del destino de lo que significa caminar por un camino, de lo que significa caminar por el otro camino. Y Dios respeta más que todo la decisión que le dio al ser humano. Pero aquí es donde nosotros comenzamos a ver, porque a veces, ¿por qué este camino se vuelve angosto para nosotros? Porque nosotros, ¿cierto?, cada uno de nosotros, los que elegimos el caminar el camino del Señor, comenzamos, ¿cierto?, a ser oprimidos por el príncipe de la potestad del aire, a través, ¿cierto?, de lo manifiesto en medio de esta humanidad. Voy a leer un poquito, dice, aunque aquellos defensores de su libertad se sienten con el derecho de cuestionar y juzgarnos a aquellos que hemos decidido, junto a nuestra familia e hijos, vivir de una forma diferente, no aceptando que no queramos participar del mundo y su ancho camino, siendo siempre crueles, violentos, burladores, y además hoy siendo apoyados por leyes que buscan limitar a los padres el derecho de educar a nuestros hijos por el camino glorioso de la vida eterna. Entonces no les parece sino que los que pecan quieren que todos vayan por su mismo camino del mal, y no descansarán hasta que lo logren, porque el espíritu que los gobierna ha hecho desde el principio de la fundación del mundo, y mucho tiempo antes. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Es que el espíritu, estoy diciendo, que es el espíritu, sabemos quién es el espíritu del mundo, es el príncipe de las tinieblas, ¿cierto?, de la potestad del aire, que nosotros leímos recién en la palabra, que opera sobre el mundo. ¿Y qué es lo que busca este espíritu? Que lo que busca Satanás es que todos vayan por el camino que él los quiere llevar. Si nosotros miramos, esta influencia espiritual está presente, ahora manifiesta en forma literal, a través de los comentarios de las personas, porque cuando una persona, ¿cierto?, se convierte a Cristo y pasa de las tinieblas a la luz, la primera oposición que encuentra a veces es la misma familia. La persona se convierte a Cristo y la familia, en vez de estar contento, yo estoy muy triste por una situación que hoy día conocí, y yo decía, si el hijo se convierte, y aunque la madre no participe, debería decir que bueno, hijo, porque este es un camino que a mí no me simpatiza, yo tengo mi forma de vivir, pero te apoyo porque veo por el ejemplo de aquellos que conozco que es un buen camino para ti. ¿Por qué? Pero no le dice eso, sino que todo lo contrario, se molestan, se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué se molestan las personas que son a veces cercanos de la misma familia cuando dicen, no, sabes que yo recibí a Cristo, recibí a Cristo en mi corazón, y usted tiene que prepararse, porque si usted es una persona que recibió a Cristo, tal vez la mayor oposición la va a encontrar dentro de las personas que son más cercanas a usted, porque este espíritu está dentro del mundo, gobierna el mundo, hay una corriente del mundo, y por supuesto que Él no quiere que nosotros saliéramos del camino por el cual Él nos llevaba, sino que quería que permaneciéramos en aquel camino que es el destino, ¿cierto?, de muerte que lleva a la humanidad. ¿Cómo podemos aseverar esto? Muy simple. Él, cuando estuvo arriba en los cielos, Él vio la gloria de Dios, Él estuvo en la presencia misma del Señor, en la presencia del Dios Padre, delante del Espíritu Santo, ministrando ahí en la presencia de Dios. Él tenía una labor extraordinaria para poder ministrar a la presencia de Dios. Pero cuando se halló en él maldad, dice, ¿cierto?, la Escritura, y entró en él vanidad,
él vino y no encontró nada mejor que comenzar, como hablábamos el día jueves, con la estudio que estamos haciendo de Apocalipsis, él comenzó a difamar el nombre de Dios. Lo más probable que tiene que haber difamado el nombre de Dios de una forma muy sutil. Y con esto, ¿qué es lo que consiguió? Consiguió adeptos, consiguió seguidores, consiguió personas que, perdón, en este caso no personas, sino ángeles, que aprobaran y que pensaran exactamente igual como él pensaba. Y empezaron a creer a las mentiras, empezaron a creer a la difamación. Y así fue, como dice la palabra en Apocalipsis, que un tercio, ¿cierto?, de las estrellas del cielo fueron arrancadas, dice, por la cola del dragón, que son, cuando se refiere a las estrellas, se refiere a los ángeles de los cielos. Y ahí Satanás fue, ¿cierto?, expulsado del cielo, y el 30% de los ángeles de los cielos también fueron arrancados. ¿Por qué? Porque él los arrastró. Porque este espíritu lo que busca, él no se va a conformar. ¿No? Usted tiene que entender por qué. ¿Por qué él dice que el camino es angosto? Porque el mundo que está sobre nosotros, en el cual nosotros estamos, siempre va a estar sobre usted, presionándole y con un enojo sin razón, con una manifestación, pero usted tiene que comprender que esta es una manifestación espiritual. Porque siempre este espíritu, este príncipe que está, dice que es el que inventa, ¿cierto?, la corriente de este mundo, conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, opera en las personas. Y por supuesto, ¿qué es lo que quiere? Si una persona dice, oh, yo sabes que seguía a Cristo, oh, la persona se van a enojar, se van a burlar, y comienzan a hacerle entonces usted el camino cada vez más angosto, porque obviamente la amistad lo van a dejar, si con las cuales participaba del mundo, si la persona se convirtió se convirtió a Cristo de corazón, por supuesto que uno se va a alejar de aquella vida de pecado, se va a alejar de aquel camino ancho que nos llevaba, ¿cierto?, a la perdición. Pero ahí es donde viene la reacción de este espíritu, donde viene la reacción de este príncipe de tinieblas que está liderando por el momento, gracias al Señor, porque ya pronto sonarán las trompetas y la iglesia será alzada a los cielos, y solamente habrán 7 años más que le quedará para reinar, y ese 7 años serán terribles acerca de lo que acontecerá, pero sabemos que la victoria de Cristo. Mientras tanto, ¿qué es lo que él se encarga? Se encarga de que todos sean arrastrados para buscar siempre adeptos, para sumarlos a su camino, porque él siempre buscó en los cielos, buscó la adoración, él buscó ser igual a Dios, esa fue su posición, y esa misma pensamiento fue lo que llevó, ¿cierto?, a Adán y Eva también a ser destituidos de la presencia del Dios vivo, porque Satanás, ¿cierto?, viendo a Adán y a Eva, que eran preciosos, eran ingenuos y no tenían maldad en sus corazones, ellos no tenían conocimiento del mal, y el bien estaba en ellos, porque Dios ya le había puesto, ¿cierto?, de su espíritu cuando sopló aliento de vida. Pero ¿qué es lo que logró una vez más Satanás hacer con Eva? Nuevamente logró difamar el nombre de Dios, y Eva prestó oído para entrar a dudar acerca de lo que Dios había dicho. Entonces, si usted se da cuenta, siempre es lo mismo, esta influencia espiritual siempre está haciendo, por eso el camino para nosotros es angosto, porque no van a respetar lo que usted piense, no van a respetar el hecho de que usted en algunas cosas simplemente no esté de acuerdo. Ellos están ahí, ellos dicen, siempre van a decir, debemos estar preparados porque no se respetará, dice, en el mundo nuestro derecho a seguir el camino de gloria, sino que siempre nos van a estar cuestionando, tratando de todos los medios de arrastrarnos, de botarnos de nuestra sabia decisión. Y eso es el diablo mismo disfrazado de corbata, de legalidad, de falsa humildad, y consideración por nosotros, falsa piedad, falsa defensa de nuestros derechos, sabiendo que todos en parte en este príncipe de tinieblas, desde que se introdujo, ¿cierto?, como nosotros hablamos, en el huerto del Edén. Y vemos, ¿cierto?, las corrientes de lo que sucede, ¿cierto? Y es, por ejemplo, cosa de mirar. Hace poco, días atrás, tuvimos, ¿cierto?, con el tema de la celebración de Halloween y etcétera, que son las corrientes del mundo, que el enemigo, ¿cierto?, lleva, y por eso el camino para nosotros es angosto, porque no solamente nosotros tomamos la decisión de caminar por el camino del Señor, sino que además de eso, los que están del otro lado del camino quieren hacer que usted salga de allí, y en el trabajo, a veces en la familia, como decía, y en distintas situaciones, el enemigo va a manifestarse a través de las personas que nos rodean para que nosotros dudemos que si es el camino correcto. Satanás va a usar una y mil estrategias, va a colocar personas, van a aparecer amistades, muchas cosas, muchas estrategias, muchas encubiertas para que la persona
en algún momento si tomó el buen camino, desista de ese camino. Dice, por lo que dice, lo que hemos estado pasando, dice, por la puerta estrecha y hemos seguido el camino angosto, debemos ser muy valientes. Sí, Señor, debemos ser valientes, debemos ser vigilantes, debemos estar determinados, debemos ser pacientes para caminar con sabiduría por este glorioso camino que está completamente opuesto de ser de sufrimiento para los que amamos a Dios. Por el contrario, para nosotros es un muy hermoso caminar por este gran camino, porque está lejos de ser lo que algunos ciertos agregan de lo que la palabra de Dios no dice, porque no es un camino de sufrimiento, sino por lo que vemos que eso es angosto por causa de que hay una opresión espiritual sobre quienes somos hijos de Dios, porque el enemigo dice no puede ser. Nuevamente hay algunos que se me van a escapar, y por supuesto que su iglesia amada, la iglesia del Señor, será alzada, y obviamente nosotros escaparemos de este camino de perdición, este camino de muerte por el cual el camino va. Entonces, al respecto, yo quiero enumerar algunas cosas que creo que son necesarias poder tener claras acerca de estos dos versículos, ¿cierto? Que dice la palabra, por la puerta estrecha, ancha es la puerta, dice, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Número uno, lo que nosotros debemos comprender que solo hay dos caminos. Jesús no habló de 3, ni 4, ni de 5, ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9. Dice que cada ser humano puede forjar su propio camino para alcanzar la salvación, lo que algunos también dicen un camino divino, el camino de la piedad, el camino de las obras, en el caso de los budistas, en su doctrina, y así muchos más, en distintas formas de poder ver. Hay distintos precursores, fundadores, que vienen, ¿cierto?, a poner delante del mundo. Satanás es muy astuto, porque Satanás pone ciertos múltiples caminos, y dice, bajo el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Hay mucha gente que dice, no, todos los caminos llevan a Roma, y dice, no, si todos los caminos llevan a Roma, entonces cualquier camino que yo tome es el camino, porque ahí al fin y al cabo dice, voy a encontrar salvación. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así, porque primeramente nosotros tenemos que comprender que este camino es un camino que aparentemente es igual, o sea, se ve igual que muchos otros caminos piadosos, pero nosotros debemos comprender que el único que pudo traer este camino, después lo vamos a ver bien detalladamente, fue el Hijo de Dios mismo, Jesús mismo. Si nosotros vemos todos los fundadores de todas las doctrinas, de todas las religiones, de todos los movimientos, de la cualquiera que sea, cualquiera, los musulmanes, los testigos de Jehová, los solo Jesús, qué sé yo, aquella secta, la nueva era, etcétera. Todo fundador, todos aquellos fundadores son hombres y mujeres igual que nosotros. Primero que nada, el camino que nosotros conocemos a través del camino de vida eterna fue extraordinario desde el principio, y es extraordinario desde el principio a la eternidad. No digo a fin, sino que de principio a eternidad, porque el que vino y que lo predicó fue nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. La doctrina que Jesús predicó no es una doctrina de esta tierra, yo siempre lo he dicho. El Evangelio se ha humanizado. El Evangelio, los hombres lo han transformado, lo han manoseado, lo han llevado a un pensamiento a nivel de algunos de corporaciones, de instituciones, pero el Evangelio es de Dios, la palabra es de Dios. Dice Jesús, dijo, las palabras que traigo no son mías, sino del Padre que me envió. O sea, nosotros tenemos que comprender que esta doctrina no nace del corazón de un ser humano. La doctrina del arrepentimiento, la doctrina que Jesús, él cumplió como cordero inmolado, no nace de ningún hombre. Cuando Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados que Dios establece en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel, con aquel corderito que el sumo sacerdote sacrificaba, que era, ¿cierto?, un avance acerca del nuevo pacto que se cumpliría a través de Jesús. No existe absolutamente ningún otro camino que pueda satisfacer aquel juicio que sabemos que estaba sobre nuestros pecados, aquel juicio por el cual Jesús se entregó como cordero inmolado. Nosotros hemos visto por la palabra, porque solamente para hablar de esto
podríamos hablar solo de este punto, pero vamos a extender para que podamos avanzar, entendiendo lo siguiente, que el Padre dice solamente, Él solamente, dice, Jesús dice, es la propiciación, dice, la propiciación delante de Dios por nuestros pecados. O sea, que aunque hayan doctrinas, primero son doctrinas de hombre, son pensamientos que aquellos impulsadores de esas doctrinas, todos murieron. Primero que nada, sus tumbas están ahí, no están vacías, como la tumba de nuestro Señor. Todos ellos, sus huesos se pudrieron, o si los embalsamaron, estarán ahí todavía los cueros, pero ya no hay vida, esas personas murieron y nunca más se volvieron a levantar. Entonces lo que nosotros debemos comprender, que todos los otros caminos son iguales, son caminos de hombres, son caminos de falsa doctrina, son caminos de muerte, son caminos de engaño, son caminos que tienen un sustento natural, tienen un sustento humano. Y Satanás es muy bueno, es como, bueno, voy a decirlo así, pero es como los chinos, que toman cualquier cosa, la copian y la imitan y parece que fuera el original, pero no es el original. Satanás es un imitador de las cosas de Dios, tanto así que él, para la gran tribulación, él ya tiene su trinidad diabólica, bestia 1, bestia 2 y aquel dragón que es Satanás mismo, que es la serpiente antigua, la bestia 1, el anticristo, la bestia 2, el falso profeta, y él mismo ahí haciendo la copia de la creación de Dios, porque él es un imitador, es un falsificador. Entonces vemos que todas estas doctrinas, todas estas otras doctrinas de la piedad, de las obras, imposible, porque son doctrinas humanas que no satisfacen el juicio de Dios por causa del pecado. Hemos hablado acerca de esto y lo que nosotros tenemos que comprender, que el fin del camino de la vida eterna, el que nos lleva a la vida eterna, solamente podía ser satisfecho o por parte de Dios a través de sí mismo y a través de su Hijo. Entonces todos los otros caminos, la verdad es que son un solo camino, que es un camino de engaño, es un camino que nace de un corazón humano y que no trasciende delante de Dios. Porque el único camino que Dios puso, que Él lo puso, la salvación viene de Israel, la salvación viene a través de su Hijo, de Jesucristo. Todos nosotros estábamos muertos, vamos a ver más adelante, en nuestros delitos y pecados. Y lo único que Dios acepta fue el sacrificio de su propio Hijo. Todos los otros caminos de la piedad, de la misericordia, o si quieren ponerlo bonito, o de las obras, como yo otra vez explicaba cuando estábamos hablando acerca del tribunal de Cristo, como en la Iglesia Católica, ¿cierto? Tergiversan aquellos versículos que hablan acerca del tribunal de Cristo, cuando al tribunal de Cristo no comparecen los pecadores, el tribunal de Cristo comparece la Iglesia, pero no para ver si hay salvación o no hay salvación, porque ya somos salvos por Cristo, sino para recibir los galardones, el bema de Dios. Y entonces, claro, pareciera que es como igual, pero no es igual, porque todos los demás, todos perecieron. Esos caminos en la tierra compiten de igual a igual con el camino de la salvación, pero no es así. Todo se reduce a dos caminos, el que busca el camino de Dios y todos aquellos falsos caminos. Esto es muy antiguo y siempre ha estado sobre la tierra, y Satanás ha sido un experto para poner estos caminos. Nosotros vemos, por ejemplo, vemos en la historia antigua, el camino de los faraones, que ellos se consideraban a sí mismos como dioses sobre la tierra. Ellos preparaban, ¿cierto?, su cámara mortuoria. Todos los que eran su séquito, pobrecitos ellos, los que eran sus criados, sus esclavos, etcétera, sus guardias, su primera dama, todos, moría el faraón y todos, pum, los metían vivos. Porque ellos decían, no, nosotros, por nuestra doctrina, ¿cierto?, por su enseñanza, el Dios vivo, el Horus, no sé cuántito, inmediatamente, como él iba a pasar a la otra vida, iba a necesitar nuevamente sus sirvientes, sus esclavos, sus guardias y todo. Y ninguno de ellos, ¿cierto?, sabemos que aconteció así. Por eso nosotros tenemos que comprender que Jesús habla solamente de dos caminos. Un camino que el que envió el Padre, cuando dijo que envió a su Hijo por nosotros. Y todos los demás son falsos, son imitadores, son mentirosos, son caminos en que hoy día mucha gente camina por ese camino, pero va directo a la perdición. Y como yo le decía, el camino más terrible que el que Satanás ha podido levantar es el camino de la religión, de la religiosidad, del catolicismo. Dios llama que en la gran ramera, la cual dice que se embriagó con la sangre de los mártires. Y Dios tiene preparado un cáliz con la ira de Dios sobre aquellos que, sabiendo esto, sirvieron a Satanás y que apartaron de la fe verdadera a muchos que en algún momento a lo mejor le buscaron a Dios, pero
que obviamente no estuvieron dispuestos a recibir el Evangelio, como aquellos fariseos falsos y mentirosos, escribas, que no quisieron recibir el camino de salvación, sino que ellos quisieron seguir contentándose en su propio camino. Número 2, cada camino lleva un destino. Eso es como lógico. Las personas que se pierden por el camino ancho no se perdieron de la noche a la mañana, sino que al igual que nosotros que íbamos por este camino recorriendo en el carnaval de pecados junto con todo el mundo, en un momento Dios salió a nuestro encuentro para mostrarnos el final del camino al que íbamos. Y toda persona que llegue al final de su vida se encontrará con un destino que no deberá causar sorpresa. Va a decir la persona, oh, sorpresa, venía yo caminando por este camino. Sorpresa. Qué sorpresa que vengo caminando por este camino. Todo ser humano dotado de una conciencia, a diferencia del resto de la creación, ha tenido la oportunidad de mirar el camino por donde va, y muchos miran con indiferencia la invitación de Dios sobre su vida. Entonces cada persona tendrá el destino que es el fin del camino que eligió. No podrá decir, oh, qué horror, creí que iba por el buen camino y terminé aquí. El camino ancho necesita más esfuerzo en un principio para caminar por el que el angosto, porque en un principio dice, claro, ¿por qué? El camino ancho, cuando nosotros, cierto, estamos todavía siendo a lo mejor niños, estamos ahí en nuestros hogares, Dios nos dota a todos de una conciencia y las personas entran en el camino del mundo, pero nuestra conciencia nos advierte en muchas cosas. Dios nos dio una conciencia de que muchas cosas que están en el mundo son malas. Y al principio, todos, cuando antes de conocer a Dios, todos temimos en hacer algo malo. Nadie siendo de niño tiene que ser muy malo, pero bueno, yo creo que hay casos y casos que pasaron por arriba de la conciencia de la inocencia, esa conciencia pura que tienen los niños, pero resulta que comienza el joven ya a crecer y el mundo se comienza a mostrar y comienza, ¿cierto?, esa conciencia a ser golpeada y a ser debilitada, pero es una oposición. Entonces, el participar al principio de este camino ancho que lleva a la perdición, al principio es un poco, es lento, aunque hoy miramos que las generaciones, cuando hablamos de niños, cada vez tenemos que ir mirando más baja y más baja, más baja. Antes yo me acuerdo que los niños, era un niño, verdaderamente niño de 16, 18 años, inocente, sin lo que hoy día existe. Hoy día miramos tal vez el camino de un niño, dependiendo, ¿cierto?, de la ciudad, del lugar, en qué parte del mundo, de la influencia. Pero podemos decir que un niño 5 o 6 años y de ahí para arriba, dependiendo, insisto, porque pueden haber niños, esto no es una regla, pero hay niños que los que están en nuestros hogares, que los que están en Cristo, son 11, 12 años de un corazón noble, de una mente pura, no corrompido. Pero en el caso del mundo no es así, porque Satanás se encarga inmediatamente, hoy día con el tema de internet, con el tema de los teléfonos, con toda esta información que está, que usted pone, el chico empieza a jugar un juego gratis que le llega y entre medio del juego, yo lo he visto, me lo han mostrado, y que está jugando inocentemente, y entre medio del juego, pum, le aparece link para comenzar a consumir pornografía. Estamos hablando de niños de 5 o 6 que se manejan a veces con los teléfonos mucho mejor que los propios papás. Entonces, es una cosa... Es una cosa, cierto, terrible. O sea, ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Cada camino lleva un destino. O sea, es imposible que una persona diga, oh, yo terminé en este camino de muerte y no supe cómo llegué aquí. No supe en qué momento entré en este camino. No es así. O sea, uno tiene que tener la conciencia de que el camino que yo estoy siguiendo, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Si yo estoy caminando en el camino del mundo y estoy, cierto, repartiendo hachazos por todos lados, mintiendo, robando y hiriendo y haciendo todas las cosas y escupiendo acerca de la palabra de Dios y levantando, la persona no podrá decir al final de su camino, decir, oh, ¿por qué estoy aquí? Mire, Romanos 2. Romanos 2, vamos a leer un pedacito del 5 al 10, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Ese es el final de nuestro camino, el camino que nosotros hemos elegido. Pero dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea, hay una conciencia, Dios nos dio una conciencia para saber que si lo estamos haciendo está bien o está mal, es bueno o es malo.
El niño es pervertido porque el mundo, este príncipe de las tinieblas, viene a pervertir a través de los dibujos animados, a través de los amigos, etcétera. Para pervertir, ¿para qué? Para que ellos comiencen a hacer lo malo. Tribulación, dice, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, dice, y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque para Dios, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, todos vamos ahí, cada uno de nosotros caminando el camino, ¿cierto? El camino que Dios ha puesto para nosotros, este camino angosto. El mundo va por el camino ancho, pero no se llega de la noche a la mañana, ni a este camino, se va caminando por ahí. Pero ninguna persona va a poder decir, oh, yo no sabía que este camino me lleva a este destino. Es imposible. O sea, si hay una persona que hoy día está caminando y haciendo mal en su vida y haciendo las cosas que saben, su conciencia, por muy, muy adormecida que la tenga, sabe que está haciendo mal. Yo he hablado, cuando podíamos nosotros visitar y saludar, la mayoría de las personas, siempre algunos decían que en arrepentimiento decían, es que pastor, usted no sabe las cosas malas que yo he hecho. Y claro, ¿por qué? Porque aún tenían conciencia, algo les quedaba de conciencia y sabían perfectamente bien que lo que habían hecho estaba mal delante de Dios. Número 3, no se puede caminar por dos caminos. Sería muy extraño ver un auto que al llegar a un camino se pudiera dividir en dos partes para tomar dos caminos diferentes y querer llegar a destinos, por supuesto, diferentes. Porque sería extraño, ¿cierto? Imagínense, llega un auto, ¿cierto?, a un camino. El camino se abre en dos direcciones, uno lleva al norte, el otro lleva al sur, y la persona dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que seguir estos dos caminos. ¡Zum! Y el auto se parte por la mitad, y se da un lado, uno para un lado y el otro para el otro, y aún así se dividiría, pero es imposible estar en dos caminos, no se puede. Es imposible. Vamos a ver en la palabra del Señor, en Lucas. Le confirmo el tiro el versículo. Lucas 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, está diciendo, si la persona puso, ¿cierto?, la mano en el arado, lo primero que Dios está diciendo es que debemos permanecer en el camino mirando hacia adelante. Porque si la persona dice, mira hacia atrás, porque el arado, ¿cierto?, va haciendo un surco. El que mira hacia atrás dice, dice, y ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, el que mira para atrás, el que está mirando al otro camino, no es apto para seguir el camino de Dios, para ir hacia adelante, porque no se puede. O sea, hay personas que a lo mejor pueden, entre comillas, autoengañarse, hacer un autoengaño. Tal vez aquí, a lo mejor, esto tal vez es más, yo creo que el mundo no está engañado, aunque sí, el mundo, yo creo que hay algunas personas que, sí, yo creo que sí también, porque muchas personas dicen, no, si yo respeto a Dios, si yo amo a Dios, si yo considero a Dios, pero son más malos que el diablo. Y ellos dicen, no, si hay que estar bien con Dios y con el diablo, sí, sí. Porque yo lo miraba desde el punto de vista de la iglesia. Porque el punto de vista de la iglesia, cuando Santiago, ¿cierto?, habla, dice, vosotros ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Entonces, aquellas personas que a lo mejor dicen, yo escucho la palabra y estoy bien con el Señor. Ahí es terrible, porque aquella persona que si oye la palabra pero no la obedece, sabemos lo que Dios dice. Ahí Dios habla acerca, ¿cierto?, de aquel hombre, aquella persona que no consideró las palabras y no las obedeció, y a diferencia, ¿cierto?, de aquel que obedeció las palabras, vino las lluvias, vino, ¿cierto?, el agua y golpeó, y dice, contra aquella casa que obedeció, aquel hombre, ¿cierto?, que fue obediente a la palabra del Señor y no pasó nada, pues estaba sobre la roca. Pero aquella cierta persona que oyendo la palabra del Señor, pero no obedeciendo, ¿cierto?, dice, le llama necio. ¿Por qué? Porque vinieron las aguas, vinieron las corrientes, y dice que fue grande la ruina de esa casa. La pregunta es la siguiente. Aquella persona que escuchando la palabra del Señor, escuchando el consejo de Dios, no lo obedece, sino que vive, lo escucha, la conoce, pero hace otra cosa. La pregunta es, ¿está en el camino ancho o está en el camino angosto? ¿Qué cree usted? Está obviamente en el camino ancho.
no está en el camino angosto, a pesar de que escuchó la palabra, porque la diferencia no está, el tema no es escuchar la palabra, sino que el tema es ejecutar la palabra, es obedecerla. Por eso yo decía que no se puede caminar en dos caminos, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista del evangelio, desde el punto de vista que usted quiera, o está en este camino o está en el otro, o está en este camino y obedece el camino y conoce la palabra y ejecuta la palabra sobre su vida, o aquellas personas que escuchan la palabra pero no la obedecen y en realidad están acá al lado, van caminando. ¿Por qué? Porque la conocen pero no la obedecieron nunca. Es duro, por eso aún hay tiempo. Número 4. El Evangelio nos abre la puerta del buen camino. Juan 10, del 7 al 9. Número 4 dice, el Evangelio nos abre la puerta del buen camino. ¿Quién nos abre la puerta del buen camino? Juan 10. En la parábola del redil. Voy a leer del versículo 1 adelante. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y la oveja oye su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Y de aquí está para adelante el versículo que más adelante dice, cuando haya sacado fuera todas las propias para delante de ella, las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta es la alegoría, le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Y aquí viene, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, este era el versículo, Juan 10, 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La puerta es estrecha. ¿Sabe lo que significa? Usted ha pasado alguna vez por algún lugar, no sé, por un trabajo o algo que usted estuviera haciendo, por un lugar en que tiene que usted como, entre comillas, como apretarse un poquito para pasar. Nosotros los que somos un poquito gruesecitos, ¿cierto? De repente me tocaba pasar por lugares así en que he sentido la presión de pasar por un lugar estrecho. ¿Qué es lo que significa ese lugar estrecho? ¿Qué significa que Jesús sea la puerta? Es que es imposible que usted pase por esa puerta sin advertir lo que le está oprimiendo por delante y por la espalda, y no pasará por la puerta inadvertidamente. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. La pregunta es la siguiente, ¿cómo yo puedo saber si estoy en el buen camino? Lo primero, en este punto número 4, es saber si usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Si usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo, entonces para nosotros fue estrecho. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos del mundo. Veníamos de toda aquella inmundicia, de pecado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vivir, y nos encontramos con Jesús. Y Él, cierto, desnudó por el Evangelio nuestro corazón. Y nosotros tuvimos un encuentro cuando le vimos a Él, cuando vimos sus marcas, cuando vimos sus heridas, cuando vimos el costo, ¿cierto? Y se nos predicó acerca de por qué Jesús murió en la cruz. Cuando yo participaba, entre comillas, de la religión católica, siempre me entristecía y miraba la cruz, miraba ahí en la iglesia de los 12 apóstoles, que está en Valparaíso, una estatua inmensa, o bueno, para mí era inmensa, porque era un niño, que estaba ahí, un Cristo que estaba con las coronas de espinas y atado sus manos a una pila central, y sus marcas y su cuerpo lleno de sangre por las heridas de los latigazos. Y yo siempre entraba mirando con susto aquella imagen de aquella estatua, una estatua de tamaño normal, y miraba así a lo lejos, miraba ahí la cruz y miraba a Jesús ahí padeciendo en esa cruz, y yo decía, qué triste, qué difícil, qué duro, siempre me daba mucha tristeza. Pero un día yo comprendí que Jesús no estaba allí,
sino que Él había salido en victoria porque Él resucitó. Y el Evangelio me abrió la puerta de Jesús. Y cuando vi verdaderamente que Jesús hablaba mi vida y hablaba acerca de aquellas cosas por las cuales Él murió, eso significa que la puerta es estrecha. Puerta estrecha, ¿cierto? Dice, pocos son los que la hallan, esta puerta estrecha. Porque cuando la puerta estrecha empieza a hablar al corazón de las personas, la persona dice, ah, no, yo quiero seguir con mi vida, quiero seguir con mi estilo de vida. Puede que a lo mejor en un momento la persona tuvo un tema emocional, pero nada más. Pero nosotros, usted, ¿cómo puede saber si usted verdaderamente está en este camino angosto? Porque primero tuvo que pasar por la puerta estrecha. Y pasar por la puerta estrecha significa tener un encuentro personal con Jesucristo en su vida. Significa comprender el costo de su salvación. Significa comprender el derramamiento de la sangre. Significa comprender el nuevo pacto. Significa comprender lo que dice Isaías 53, lo que habla el libro de Hebreos. Significa el poder comprender por qué el Padre le envió. Significa comprender que el precio, ¿cierto?, de nuestra salvación fue el castigo sobre Él, y que la paga de todo pecado siempre será la muerte, y que Él murió por nosotros, para que nosotros entremos por la puerta. Si usted no entiende esto y quiere participar del Evangelio, entonces usted no ha pasado por la puerta. Porque hay muchas personas que quieren ser evangélicos, pero no han pasado por la puerta, porque la puerta significa algo que va a marcar, mire, toda persona. No me quiero ir extendiendo tanto los puntos, pero que cada persona que ha pasado por la puerta, que es Cristo, tendrá sí o sí un cambio de vida. Nadie lo obliga, pero el hecho de entrar por la puerta significa que nuestra vida ya nunca más será la misma, nunca más seremos como fuimos antes, los que verdaderamente hemos entrado por la puerta, porque yo detestaría y detesto volver a ser aquella persona que fui antes. Yo, si hay algo que jamás, pero digo, Señor, prefiero que usted, ya sabe lo que he dicho, Señor, que volver a ser aquella persona horrible, detestable, llena de pensamiento, de pecado, de maldad. No. ¿Por qué? Porque pasé por aquella puerta y he visto lo que Jesús, por los evangelios, lo que el Señor habla a nuestra vida, porque el evangelio nos abre el camino hacia Dios y nos presenta, ¿cierto?, esta puerta maravillosa que es Jesús mismo. Número 5, voy a seguir avanzando. El evangelio, por supuesto, perdón, el punto anterior, ¿cierto? El Evangelio nos abre la puerta del buen camino, que es Jesucristo. El número 4. El número 5. El Evangelio también nos abre el camino hacia Dios, porque pasamos, ¿cierto?, por la puerta, que es Jesucristo. Y esta puerta, ¿cierto?, dice, nadie va al Padre si no es a través de su Hijo. Yo soy el camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. O sea, nosotros pasamos una puerta para tomar un camino que nos lleva hacia Dios. Y en ese camino, ¿cierto?, nosotros, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Hechos 8:35. Hechos 8:35. Vemos, ¿cierto? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Esta es la conversación entre Felipe y el etíope. Y vemos, ¿cierto?, como el evangelio le abre el camino hacia Dios, y él comienza, ¿de dónde? Por la puerta. Porque él comienza, ¿cierto? Venía este eunuco leyendo acerca de Isaías 53, acerca de los padecimientos, ¿cierto?, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y Felipe le anuncia, ¿cierto?, por el mismo documento que el eunuco le llevaba, le dice, ¿cierto?, lo que vimos recién en el punto anterior, le dice, no, él es la puerta para entrar a este camino. Y dice que anunciando, dice, desde esta escritura, ¿de cuál? Desde Isaías 53, 6 me parece en adelante. Dice, él le anuncia el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús es lo que nosotros tenemos que comprender, que es lo que nos abre el camino hacia Dios. Jesús es el camino y el evangelio de Jesús, o sea, Jesús es la puerta, perdón, para la puerta estrecha, y el evangelio de Jesús nos lleva hacia el camino hacia Dios. Glorioso el evangelio. Por eso dice en Apocalipsis, cuando nosotros leíamos que el evangelio eterno, las personas dicen, terminó la iglesia, no se predicará más el evangelio. No, Señor,
durante el tiempo de Apocalipsis. Habrá un ángel que será comisionado para venir durante la gran tribulación a predicar, dice claramente, el evangelio eterno de Dios. Y a través de aquel evangelio que será eternamente relatado sobre generaciones y sobre todo lo nuevo que Dios tendrá sobre esta humanidad. Este evangelio no se olvidará jamás. El sacrificio de Cristo es eterno. Este evangelio seguirá allí comunicando la verdad de Dios y cómo fue la victoria de nuestro amado Señor y Salvador. Por eso nosotros tenemos que entender que es el evangelio, como Dios lo hizo con el etíope, pasó por la puerta y después el evangelio lo llevó hacia el camino, hacia Dios. Por eso inmediatamente dice, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Dijo, no, yo quiero ir por este camino de vida eterna, por este camino glorioso, por este camino, ¿cierto? Que es hermoso, que es el camino del Señor. Amén. Ese es el punto, ¿cierto? 5, si no me equivoco. Entonces, perdón, número 4. 5, que aquí tuvo un cambio. Con los nombres, no, ahora vamos al 5, dice, hay tiempo para arrepentirse del mal camino. Esto es extraordinario. Hay tiempo para arrepentirse del mal camino. Mire, yo quiero que vaya usted conmigo al Antiguo Testamento, vaya conmigo al libro de Ezequiel. En Ezequiel 33, en el versículo 14 en adelante. Dice así, la palabra del Señor dice, y cuando yo dijere al impío, de ciertamente morirás, si él se convirtiera de su pecado e hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay tiempo para arrepentirse del mal camino. Hay tiempo para, Dios pone un tiempo, o sea, Dios en esto, ¿qué es lo que ve en este versículo? Que nosotros, ¿cierto? Estando en el mal camino, cuando no conocíamos a Dios, a cada persona, Dios va a presentarle la posibilidad de arrepentirse, porque Dios quiere que todos, ¿cierto? Vayan y se arrepientan. Y vemos, ¿cierto? En esto también, ¿qué podemos mirar? La paciencia de Dios, porque nosotros íbamos por este mal camino y como acabamos de leer claramente en Ezequiel, se dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Es glorioso. O sea, entendemos lo siguiente, hay tiempo para arrepentirse del mal camino. O sea, nadie va a poder decir, hoy, ¿sabe qué, Señor? Y cuando esté delante de Dios, nadie le va a poder decir, Señor, ¿sabes que yo no tuve tiempo para arrepentirme? Eso es una mentira, porque Dios a cada ser humano, Dios le mostrará la instancia para que la persona se arrepintiera. Cada vez que Dios comunicó el mensaje de salvación, cada vez que Dios golpeó la puerta de su corazón, entonces la persona dirá, pero ¿cómo si yo no me di cuenta? No, no es que no se haya dado cuenta, simplemente rechazó a Dios. Por eso, número 6, en el caminar de la vida, no se va a la muerte ni se fracasa inmediatamente, sino que es un camino que se hace día a día, instante a instante, momento a momento. Y cada persona va siendo gestor de lo que la persona va haciendo. Es algo que Dios, vuelvo a decir, en su paciencia. O sea, no es una cosa que la persona nació y a los pocos momentos murió y se fue inmediatamente, como yo dijera, no, esta persona, ¿sabes qué? Murió de niño, entonces inmediatamente, pum, se va a ir al infierno o va a ir al camino de condenación. No, señor, hay un tiempo para arrepentirse y también hay que comprender que las personas van a seguir un camino por propia voluntad que se va gestando poco a poco conforme a las decisiones que las personas van tomando. El siguiente, estamos me parece, el camino, el punto, no estoy muy claro si es el 8.
Dice, en un camino se hace la voluntad personal y en el otro camino se hace la voluntad de Dios. Marcos 8:34. O sea, nosotros tenemos que comprender, Nuevo Testamento, que esta es la gran diferencia que tienen estos dos caminos. El Señor dice así, llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, la gran diferencia que tienen estos dos caminos es que en el camino ancho se hace la voluntad propia de las personas, aunque verdaderamente nosotros sabemos que no hace la voluntad solamente de la persona, sino de esta influencia espiritual, de este príncipe de tinieblas que está sobre el mundo. Y en el camino que nosotros vamos, dice claramente, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir detrás del camino que Dios va dejando, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, lo que Dios nos está diciendo es que nosotros ya vivimos para hacer la voluntad del Dios que nos salvó, porque tenemos un dueño, tenemos alguien que nos rescató, ¿cierto? A precio de sangre. Yo tengo un dueño, mi dueño es Jesucristo. Él pagó por mí, porque Él me rescató. Yo estaba en cautiverio, yo estaba en el mundo de tinieblas, yo estaba, dice claramente la Escritura, que estábamos bajo la potestad de Satanás. Y de esa potestad, Jesús pagó el precio para que yo fuera sacado de ahí. Y si Él pagó el precio, que yo no podía, y usted y nadie podía pagar, y Él lo pagó por mí, entonces yo tengo un dueño. Y yo estoy hoy día vivo, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Dios del Dios cierto que vino y que nos compró a precio de sangre. Y esa voluntad, y para hacer la voluntad y para agradar al Dios que me rescató, para ponerme en este camino glorioso. Número 9, aquí esto es súper claro. Todos nosotros íbamos por el camino ancho y Dios nos mostró un mejor camino. O sea, aquí no hay absolutamente nadie que pueda decir que no, que era bueno o que era algo, tenía un trato con Dios, no sé. No, dice Romanos 3:12. Romanos 3:12. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay, dice, quien haga lo bueno, y no hay ni siquiera, dice, ni siquiera uno. Nosotros hablamos, ¿cierto?, acerca de esta palabra, acerca de los judíos y de los griegos y ¿cierto?, de los gentiles. Dice que no había nadie que quisiera hacer la voluntad de Dios. Dice, no hay, el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, ¿sabe lo terrible de esto? En este punto es que lo que quiero decir lo siguiente, es que todos, sin excepción, nacemos, vivimos, tenemos conciencia del bien y del mal, y posteriormente, si no nacimos bajo un hogar cristiano que nos enseña y nos instruye en la palabra, lo más probable, casi 99,9%, es que la persona, todos vamos a entrar al camino ancho, porque no buscamos a Dios, no recibimos a Dios. Por eso es glorioso aquellos hogares que está, ¿cierto? El papá y la mamá están, y aunque esté el papá o esté la mamá, porque los hijos tienen la oportunidad de recibir el Evangelio. Es glorioso porque Dios va a permitir que ellos sean salvos de un principio, que ellos puedan aceptar a Cristo siendo niños, que ellos puedan abrir su corazón para que el Espíritu Santo comience a hacer la edificación de la vida nueva por este camino nuevo que nosotros comenzamos a andar. Pero nosotros, que yo no nací en cuna evangélica, no conocía a Dios, no me predicaron de niño, no tenía idea. Yo busqué a Dios, no sé, en una inquietud de mi corazón, porque aún siendo niño y mis padres no muy participantes, ni siquiera de la religión católica, porque era un catolicismo a mi my way, pero yo sí quería que me llevaran. Yo que le decía a veces a mi mamá, le pedía que los domingos me vistieran y me llevaran a una iglesia católica que estaba ahí en Valparaíso, porque algo había en mí que, a pesar de que sentía mucho miedo cuando entraba a la iglesia, pero yo sentía que tenía que acercarme, buscar a Dios. Pero yo sé que a lo mejor Dios me buscó, pero aún yo me acuerdo que siendo joven después, yo alcancé a ir a los Vázquez, caminé un par de veces buscando a Dios, no fui a tontear ni a payasear, sino que realmente buscaba a Dios. Alcancé, me creo, si no me acuerdo, como 3 veces, porque quería buscar y agradar a Dios. Bendito sea el Señor, que aun cuando todos nosotros íbamos por ese camino, por esa corriente del mundo, o sea,
porque no podía ser lo bueno ni lo justo. Entonces Dios tuvo paciencia con todos nosotros para darnos la oportunidad a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Y número 10 dice, el camino del Señor es de gozo, de victoria y de vida eterna. Por supuesto que sí. Primera de Juan, vamos a buscar en Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, primero que nosotros, el camino nuestro es un camino angosto, pero es un camino de victoria. Porque ya Jesús venció al mundo. Y nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que todos los que hemos nacido de Dios vencemos al mundo. Que no se confundan. No está hablando de, cuando dice vencer al mundo, significa vencer al mundo, a su pecado, a su tentación y todo aquello que este camino ancho ofrece para que nosotros podamos resistir al enemigo. No significa que no es un camino de éxito para ir al mundo, no señor, sino que para resistir precisamente la influencia espiritual. Por eso es un camino de victoria. Es un camino también, ¿cierto? Dice la Escritura, de vida eterna. Ahí mismo en Primera de Juan 5:13, más abajito, dice, cierto, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo vuelvo a leer, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, extraordinario lo que la palabra del Señor nos anuncia, porque es un camino, cierto, de victoria, es un camino de vida eterna y por supuesto es un camino de gozo. Primera de Pedro 1:6. Dice, vamos a leer un versículo, dice, voy a leer el versículo 3, dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea cierto allá en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y mire lo que dice, a quien amáis. Nosotros, si usted pregunta, yo amo a Dios, amo al Señor, amo al Espíritu Santo, dice, a quien amáis sin haberle visto, por supuesto, por la fe que está hablando Pedro, en quien creyendo, por supuesto, que aunque ahora dice, no lo veáis, os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, este camino, si usted está en este camino, en el camino, ¿cierto?, angosto, pasó por la puerta estrecha, en mi corazón y en su corazón hay gozo, porque lo que está diciendo, no está diciendo que no está exento de problemas, que no está exento de tribulaciones, como el mundo también las vive, pero nosotros tenemos el gozo de Dios en nuestro corazón. Si usted es una hija, un hijo de Dios y está caminando por el camino angosto, usted no va triste, usted no va llorando, usted no va padeciendo, usted no va quejándose con Dios, usted va caminando con gozo el camino, por cuanto dice que aun cuando nosotros, dice, le amamos sin haberle visto, creemos, dice, y en quien creyendo, aunque ahora dice, no lo veis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque lo que Dios espera, que lo que nosotros caminamos por este camino angosto, vayamos caminando con gozo, hermano, que no tiene que ver con la alegría del mundo, ay, que alcancé este éxito, ay, que hice esto, que hice esto otro, que me compré aquí. No, 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 Señor. Aquí está hablando del gozo que proviene del fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros, por la fe que hemos recibido, para creer. Y dice, y para alegrarnos, dice, con gozo, dice, inefable. ¿Qué significa inefable? Indescriptible. Es un gozo extraordinario. O sea, usted me dice, pastor, ¿usted tiene algún inconveniente? Sí, claro que lo tengo, pero hoy día tengo un gozo inefable.
en mi corazón. Y ese gozo está en mi corazón, creyendo en Jesucristo. Y aunque no le he visto, no lo he visto, pero creyendo, ¿cierto?, en Jesucristo. Y dice, yo me alegro, dice, con gozo inefable y glorioso. Entonces, para ir concluyendo, hermano, el camino, este camino angosto, esta puerta estrecha, nadie va llorando, nadie va a decir, oh, qué triste que soy porque soy cristiano y tanto que tengo que sufrir. Nosotros tenemos el testimonio de los primeros hermanos que fueron perseguidos, cerrados, muertos, encarcelados, devorados por animales, utilizados como antorchas humanas, padeciendo, ¿cierto?, la crueldad del sistema, ¿cierto?, que estaba en contra en el principio de la iglesia primitiva, en la persecución que hoy todavía vemos, ¿cierto?, en nuestro mundo actual, en África, en los lugares, ¿cierto?, donde está hacia la parte, ¿cierto?, de Arabia, etcétera, de todos los lugares que aquí hay iglesias que han sido destruidas y aquellos mártires que hoy día están siendo y padeciendo por causa del evangelio. Pero ellos todos padecen y padecieron. Los que se entregaron estaban con gozo inefable en sus corazones por causa de que aún no viendo a Cristo, nosotros tenemos por la fe del que ha sido puesta en nuestros corazones, aquella medida de fe a través del Espíritu Santo, Dios ha puesto en nosotros un gozo extraordinario para caminar por este camino. Por eso este camino es un camino de gozo, es un camino de victoria. Es un camino extraordinario, por cuanto Dios ha puesto todas las cosas para que nosotros podamos vencer. Es un camino de victoria porque además venceremos a la muerte, porque es un camino de vida eterna. Y eso es extraordinario. Entonces, sí vale la pena tomar este camino angosto, sí vale la pena amar a quien nos rescató. Pero usted recuerde todos estos consejos, porque no podrá caminar con un pie en un camino y con un pie en el otro. O camina bien por este camino, o está ya caminando verdaderamente por otro camino y nunca caminó por el camino, este camino angosto. Bendito sea el Señor por su palabra, bendito sea el Señor porque esta palabra de Jesús nos habla, hermanos, por cuanto hoy nosotros sabemos más sobre todo en este último tiempo, cómo nosotros tenemos que caminar en el Evangelio de Jesucristo, cómo nosotros tenemos que avanzar en medio de toda esta situación y cómo nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor en nuestros corazones. ¿Le gustó esta palabra? La puerta estrecha, hermosa puerta, Jesucristo. Y aquel camino angosto que nos lleva a la vida eterna. No hay más, no hay más. Dos caminos solamente. El camino que Dios ha puesto para la humanidad, para que nosotros alcancemos la salvación, el perdón y entremos en la gloria del Dios eterno. Y el camino que múltiplemente Satanás ha puesto para que las personas se extravíen y se confundan. Entonces hoy día usted puede ver claramente para advertir a aquellas personas y para abrir los ojos de aquellos que a lo mejor no están caminando también en el camino angosto y están también caminando haciendo cosas incorrectas que no son agradables delante de Dios y que por supuesto que Dios no va a dejar pasar por alto. Yo al principio, ¿cierto?, compartí acerca de aquel sueño que Dios le dio a la pequeña Maite y Dios le mostró claramente a una niña pequeñita aquel sueño donde Dios mostraba ese camino glorioso, donde estaba Jesús allí dándole una invitación. El otro camino donde había un lago de fuego y en ese mismo camino estaba nada más ni nada menos que el príncipe de tinieblas. Y uno dice, Señor, ¿por qué mostrarle un sueño tan fuerte a una pequeña, tan chiquitita? Pero sabe, Dios es bueno. Quisiera yo que todos tuvieran ese sueño, que lo puedan tener. Pero tenemos la palabra del Señor para creer a esa palabra. Me refiero a aquellas personas, ¿cierto?, que de repente han sido porfiadas y que siguen amando, ¿cierto?, el mundo y que siguen amando este camino ancho. Pero bendito sea el Señor que usó a una pequeñita para mostrar aquella bondad de Dios, para decirle por cuál camino tú quieres seguir. Y a quienes escuchen después esta palabra, decir, bueno, ¿por qué camino quieres seguir? ¿Por qué camino vas a vivir? Porque este camino, por cierto, llegará al final de los días. Y nuevamente el Señor te dirá, yo te busqué en medio de tu pecado, te busqué en medio de tu maldad, tuve paciencia, tu vida iba a ser cortada, no fue cortada para darte oportunidad. Puse personas que te predicaron, que te hablaron, que salieron a tu encuentro, aquellos hijos de nuestros hermanos que han sido a lo mejor algunos testarudos, porfiados, y a lo mejor estarán esperando
24.831 oportunidad de Dios, no sabiendo si va a estar o no va a estar. Pero hay una cosa clara. Aquí nadie podrá decirle a Dios, sabe que no sabía para dónde iba. Nadie podrá decirle a Dios, no lo sé, porque sí saben para dónde van. Sí saben por el camino que están siguiendo. Y vuelvo a decirlo, si alguien dice, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero verdaderamente cambiar mi destino eterno, bueno, la invitación está hecha, porque hay que pasar por la puerta, y la puerta es Jesucristo. Hay que mirar ahí, en aquel hombre que dice semejanza de hombre, Jesús, que caminó como hombre, como ser humano. Me refiero no como divinidad, no como un Dios, sino que él se despojó. Y hay que mirar ahí lo que Dios dice, bendita palabra del Señor, como el testimonio, ¿cierto?, de aquel eunuco, que justamente iba leyendo nada más ni nada menos que la poderosa palabra de Isaías 53. Dios es bueno y aún está dando oportunidad para que muchos se salven y tengan la advertencia a través de esta palabra, para que puedan pasar del camino de muerte al camino de vida eterna. Y aquellos que lo conocieron y se apartaron, bueno, ahí mismo en Ezequiel que nosotros estábamos leyendo, dice que aquellos que habiendo conocido el camino, que era el camino correcto, el camino de Dios, y después dice se apartaron, obviamente que no les será contada, obviamente ninguna de las cosas, porque dejaron el buen camino. Y es ahí donde nosotros debemos tener temor, para nosotros, cierto, permanecer, pero aún así Dios da la oportunidad para que las personas que se apartaron se puedan volver al camino del Señor. Eso lo leímos nosotros, ¿cierto? Dice, lo cortito, dice, cuando el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Está claro. Y antes dice, cuando yo dijera al justo, vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Palabras cortas, la salvación se pierde. Pero mientras haya vida, aunque se apartó del camino, Dios nuevamente, estoy seguro, como aquel hijo pródigo, extenderá una vez más su perdón y su paciencia, porque Dios no busca la destrucción ni la muerte del ser humano. Por eso envió a su Hijo, para que todos caminásemos por propia voluntad en el camino de salvación y de vida eterna. Pero esto es algo tan claro y tan marcado que algunos prefieren ir por aquel camino y detestan. Y como dice Pablo, dice, yo estoy triste porque hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y hoy día vemos una generación que se levanta, pero en forma muy violenta, en contra de Dios y en contra de la cruz de Cristo. Una generación que no quiere en su corazón saber nada acerca del Evangelio, sino que por el contrario, abrazan y defienden, abrazo partido, el derecho del mundo y del camino ancho. Y es toda esta generación que también sabemos que dentro de poco se enfrentará con aquel príncipe de tinieblas. Y ellos mismos son esta generación que lo van a levantar y van a decir quién como la bestia, y lo adorarán, como hemos visto por la Escritura. Pero nosotros ya no estaremos aquí, sino que estaremos con el Señor, porque estaremos esperando que Dios resuelva todo lo que hay que hacer en esta tierra para que nuevamente los justos llenen la tierra y que Dios vuelva a reinar junto a su amada creación, la humanidad y el ser humano. Dios nunca ha perdido, Dios nunca perderá, Dios nunca le será quebrantado su determinación. Dios, nada podrá impedir que el propósito de Dios se cumpla, pero Dios quiere que nosotros podamos entrar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque la voluntad de Dios para nosotros es la mejor. No lo dudes más, no lo pienses más. Nuestros caminos son caminos de muerte, los pensamientos turban nuestra vida y lo único que vamos a lograr y que íbamos a lograr en seguir esos caminos engañados era ir a la destrucción y a la muerte segunda. Más Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. No lo piense más, usted tómese el camino del Señor, vuélvase nuevamente a Cristo, que Él lo perdonará, lo restaurará, como aquel cierto padre que mandó a poner nuevos vestidos, traer mejor anillo, hacer una celebración, porque mi hijo dice que estaba perdido y hoy ha sido encontrado. Ese es el amor del Dios por el cual puso a su hijo, para que existiera este camino, porque sin Cristo
Estábamos todos derechos a la condenación, no había ningún camino que seguir. Y eso es lo extraordinario, que Dios, por eso dice claramente en el versículo tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este camino aparece por voluntad de Dios, no es del hombre, es de Dios. Bendita palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra, porque nos recuerda, Señor, usted todos los días, Señor, y había puesto, Señor, esto en mi corazón de predicar acerca, Señor, Padre, de su palabra, Señor, y los dos caminos que dividen la humanidad. Usted separará, Señor, con sus ángeles, Señor, separarán, Señor, Padre, verdaderamente, Señor, sus corderitos, Señor, Padre, aquellos, Señor, Padre, de las cabras. Señor, usted separará, Señor, el trigo, Señor, de la cizaña, Señor, por todas partes, Señor, su palabra nos habla, Señor, que no hay, Señor, posiciones, Señor, del mundo, sino que son posiciones espirituales, Señor, que hablan, Señor, acerca de dos reinos, reino de luz y reino de tinieblas, Señor, que se disfrazan, Señor, de distintas formas, Señor, por algunos, Señor, por moda, Señor, por tendencia, por pensamiento, por filosofía, psicología, doctrina, etcétera, Señor, pero verdaderamente, Señor, nosotros, yo personalmente, Señor, prefiero perder todo, Señor, que perder, Señor Padre, este camino de gloria, Señor, que está sobre mi vida, Señor, y sobre la vida de mi familia. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, permítanos, Señor, afirmarnos, Señor, en este camino y resistir, Señor, Padre, en lo angosto, Señor, que es, porque el mundo, Señor, nos hace, Señor, opresión para querer arrancarnos, Señor, y lo hemos visto, Señor, lamentablemente con nuestros propios ojos, que muchos, Señor, de los que caminaban junto con nosotros, caminábamos, Señor, juntos en este camino hermoso, Señor, de gozo, Señor, de victoria. Aquellos, Señor, que estaban ahí al lado de nosotros, Señor, codo a codo. El enemigo, Señor, ha logrado, Señor, arrancar y botar, Señor, a muchos, Señor, lo digo con tristeza, para nuevamente, Señor, llevarlos, Señor, al camino del Señor donde usted los había sacado. Más, Señor, oramos, Señor, por la misericordia de Cristo, Señor. Que usted, Señor Padre, hable a sus vidas, Señor Padre, así como a la pequeña Maite, Señor, les dé un sueño, Señor, les haga recordar, Señor Padre, en su espíritu, Señor, aquel momento, Señor, cuando ellos levantaron sus manos, cuando le glorificaron a usted, cuando le alabaron, y, Señor, por un instante, Señor, ellos puedan sentir, Señor, el gozo que ellos tenían, Señor, el gozo que nosotros tenemos de tenerle a usted, Señor, en nuestro corazón, porque hoy día, Señor, pueden faltar muchas cosas, podemos tener muchas noticias, Señor, inquietantes, puede venir la crisis, Señor, a golpear nuestra puerta, en fin, nos pueden pasar muchas cosas, pero mientras el gozo de Dios esté en nuestro corazón, es nuestra fortaleza, Señor. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que a todos aquellos, Señor, que caminaron por ese camino y hoy se apartaron, usted le haga recordar, Señor, que era lo que verdaderamente, Señor, era su verdadera victoria, su gozo, Señor, era estar en este camino extraordinario, Señor, y que aún, Señor, en el mundo, Señor, y en el otro camino no habrá nada, Señor, después que aquellos, Señor, que probaron, Señor, este camino extraordinario de victoria, no hay nada, Señor, en el mundo que pueda, Señor, llenar, Señor, el camino. Y sé que muchos, Señor, se acuerdan con tristeza, porque, Señor, sabían que durante el tiempo, Señor, que estuvieron en el camino, Señor, de gloria, Señor, nunca, Señor, sentirán mayor gozo que el gozo que se puede sentir estando en este camino. Por eso, Señor, también le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que usted inquiete, Señor, los corazones de toda la iglesia, para aquellos, Señor, que por un instante puedan estar pensando, Señor, de dejar el camino angosto, que puedan estar pensando, Señor, a las mentiras, Señor, de Satanás, para volverse, Señor, al camino ancho. Señor, no lo permita, Señor, sino que sea usted, bendito Espíritu Santo, Señor, oponiendo, Señor Padre, a toda mentira, Señor, del diablo, porque es imposible, Señor, nadie estará bien en el camino ancho, nadie estará bien en el camino, Señor, que está bajo la influencia espiritual de este príncipe de tinieblas, y menos, Señor, aquellos, Señor, que caminamos, Señor, en el camino angosto, después, Señor, de pasar del camino, Señor, de vida eterna. El enemigo, Señor, lo estará esperando, Señor, aquellos que levantaron los brazos, aquellos, Señor, Padre, que le glorificaron a usted, lo estará esperando, Señor, para destruirlo y llevarlos pronto, Señor, Padre, a aquel lugar, Hades, para poder, Señor, también, Señor, vengarse, Señor, de aquellos, Señor, que de todas aquellas cosas que ellos hicieron. Por eso, Padre, no permita, Señor, que nadie más, Señor, Padre, en su juicio, Señor, en su mente, pueda pensar, Señor, por siquiera un momento, Señor, aun cuando, Señor, tal vez le es dificultoso caminar por el camino, Señor, angosto, porque hay carnalidades, Señor, yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesús se arrepienta, Señor, en sus corazones, y venga, Señor, genuino arrepentimiento, Señor, como decía, Señor, el Juan el Bautista, Señor, haciendo fruto digno de arrepentimiento,
Señor, porque es mejor estar luchando, Señor, para aferrarse, Señor, al camino angosto, que convencerse, Señor, las mentiras de Satanás para hacerle creer a algunas personas de que nunca podrán caminar por este camino de gloria y que ellos estaban, cierto, condicionados solamente para ir al camino ancho del mundo. No sea, Señor Padre, esas personas engañadas en sus corazones, porque este camino sabemos que lleva a la muerte y sabemos, yo siempre lo he dicho, Señor, que aquellas personas que se sienten que jugaron y que ganaron porque se burlaron de Dios, porque se mofaron de su palabra, porque se rieron de los hijos del Señor, porque pensaron que nosotros estábamos perdiendo el tiempo. La verdad, las cosas que es triste, Señor, porque el resultado del camino, Señor, es uno solo. Y sé, Señor, de que usted nunca, Señor, será burlado y que usted, Señor, pagará justamente como su palabra lo dice, a los que haciendo bien, gloria, Señor, inmortalidad y vida eterna. Y aquellos, Señor, que pecaron, maldijeron, Señor, la paga, Señor, de su pecado será, Señor, su muerte. Por eso, Dios de la gloria, que nadie, Señor, tenga en su corazón el pensamiento, Señor, de creer a las mentiras del enemigo para pensar que en el otro camino va a poder encontrar algo bueno, va a poder encontrar algo mejor, o que simplemente pertenece a ese camino y no al camino, Señor, de la salvación, porque eso es mentira, Señor. Todos veníamos del mal camino, todos estábamos extraviados, pero usted, Señor, nos rescató de allí, por eso envió, Señor, a su Hijo, para que nosotros saliéramos del camino en el que íbamos. Y sé, Señor, que a algunos, Señor, les cuesta, porque en su carnalidad, en sus corazones, todavía hay concupiscencia y cosas, Señor, que no han querido soltar. Pero sé, Señor, que hoy día te está obrando, Señor, por las misericordias, Señor, en los corazones, para que aquellas personas, Señor Padre, puedan vencer por su palabra a través de los frutos dignos de arrepentimiento. Y aquellos, Señor, pasarán por la puerta que es Cristo. Y esa puerta, Señor, transformará sus vidas cuando ellos se dispongan a hacer morir, Señor, en sus corazones todo pensamiento carnal, todo pensamiento, Señor, contrario. Por eso, Señor, mientras haya vida y esperanza, Señor, y mientras esté su iglesia, Señor, todavía hay oportunidad. Le pido, Dios de la gloria, por toda, Señor, la iglesia, Señor, de sana doctrina, por todos los siervos, los pastores, por toda congregación, Señor, en el mundo, en este tiempo, Señor, de aflicción, y porque vendrá tiempo, Señor, que serán difíciles, Señor, con las leyes que el mundo levantará para oprimir, Señor, a aquellos que queremos vivir de una forma distinta, porque esto ya está pasando, esto no es una idea de alguien, Señor, descabellado, esto ya está sucediendo, Señor, en muchos lugares del mundo, donde algunos, Señor, han tenido que entregar su vida, Señor, por defender el Evangelio, y han sido, Señor, muertos, Señor, Padre, y tanto los pastores, su familia, sus hijos, Señor, su esposa, Señor, y en muchas congregaciones. Y usted lo sabe, Señor, y esto es verdad, no sale en las noticias porque el mundo no le interesa, porque los medios son del mundo. El mundo no le interesa esto, pero sí ellos defienden los derechos de la maldad, Señor, de la muerte, del pecado, de aquellas cosas que le ofenden a usted. Por eso, Señor, yo oro, Señor, por estos tiempos finales, Señor, sobre la iglesia, sobre el remanente que está suyo, Señor, en este mundo. Y le pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios celestial, que usted nos afirme, Señor, en nuestros corazones y que haga, Señor, por parte, Señor, de su palabra, Señor, todo lo que está, Señor, puesto allí, Señor, para que perseveremos, Señor, hasta el fin, sabiendo, Señor, que el tiempo es corto, Señor, y que pronto, Señor Padre, usted vendrá, pero que nosotros seamos, Señor, encontrados en victoria en nuestros corazones, no sin problema o no pasando, no digo sin ninguna inquietud, pero sí en victoria, Señor, en la fe, Señor, en usted y fortaleciendo, Señor, nuestros corazones. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, porque usted siempre nos advierte a todos y esta palabra es tanto para mí, para mi vida personal, como para todos, Señor, que las hemos oído, Señor. A usted sea, Señor, toda gloria, a usted sea toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, porque su palabra es clara, no tiene letras chicas, no tiene dobleces, no tiene contratos extraños, ni tan pocas cosas, Señor, que parecieran ocultas. Su palabra, Señor, es sumamente clara y hasta un pequeño, Señor, la puede comprender. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús, a usted sea, Señor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La puerta estrecha y el camino angosto que nos lleva